que tienen que estar limpios de obstáculos. Hoy vamos a ver que además de todas esas cuestiones de la franja, de la reza y de todas esas superficies asociadas, vamos a ver que hay una serie de superficies que son imaginarias, ¿sí? Son unas superficies que se dibujan en 3 dimensiones en el entorno aeroportuario y después, dependiendo de la función de cada superficie, se va a pedir que un elemento, por ejemplo, no perfore la superficie, ¿sí? Para de esa manera asegurar que ningún obstáculo tenga tal dimensión en el entorno aeroportuario que afecte a la seguridad aeroportuaria. ¿Se entiende por arriba más o menos lo que están diciendo? ¿O están todos pensando en el recuperatorio? Son los que rindieron, che, vos por lo poco que te conozco ya, de acá a una semana tenés para el recuperatorio. La idea que vamos a hacer, vamos a ver que estas superficies, después el planteo de las superficies depende del tipo de aproximación que tengamos. Todos acá ya sabemos qué tipos de aproximación hay, visuales, instrumentales, de precisión y no precisión. Y vamos a hacer un repaso de todas las superficies. La idea no es que ustedes aprendan ni a dibujarlas, ni las dimensiones, pero sí que aprendan cuáles son las superficies de cada obstáculos y según el tipo de aproximación, qué tipo de superficie se pide, que no más o menos de la misma forma que venimos estudiando las cosas, ¿sí? Sin aprender a dibujarlas, sin aprender las dimensiones según, bueno, si es 4C, la pendiente, eso no nos importa. Pero sí entender los conceptos, ¿sí? Van a ver que no es muy difícil. El objetivo de la presentación, entonces, es comprender la utilidad, los objetivos, la utilidad y las consecuencias de la construcción de la superficie limitada de obstáculos. Ustedes entiendan, ¿se acuerdan que habíamos dicho que un aeropuerto, la aproximación hacia un aeropuerto iba, si era de precisión, desde la cabecera 15 kilómetros en línea con la pista? Eso significa que si las superficies esas no pueden ser perforadas por edificaciones, significa que una vez que nosotros establezcamos un aeropuerto en cualquier posición geográfica, ese aeropuerto va a implicar ciertas restricciones en las construcciones que haya en el entorno, ¿sí? Si no podemos entrar en litigios como por ejemplo el corrimiento del umbral, que eso ya lo vimos. Todos los modelos de modo introductorio después lo vamos a ir viendo. Pero para que se vaya entendiendo, las consecuencias de aplicar se refiere a que una vez que nosotros dibujemos la superficie de todos los obstáculos, estamos diciendo justamente, ojo, que estas superficies no pueden ser infringidas. Si no pueden ser infringidas, significa que ya va a haber alguna restricción a las dimensiones de los obstáculos alrededor del aeropuerto, ¿sí? Eso puede meterse, por ejemplo, en los códigos urbanos. Acá en el entorno de Seiza habrá un sector en el que, por ejemplo, no se pueden hacer edificios de más de 40 metros. ¿Y por qué? Y porque ya hay una superficie que está pasando por ahí, entonces el Estado ya prevé esa situación, obviamente informado por la autoridad, y dice, bueno, el código ahora tiene que decir que en esta zona las construcciones no pueden superar tanta dimensión, ¿sí? El alcance, de nuevo, vamos a ver que tiene que ver con las cuestiones aeroportuarias y dejamos otras cuestiones aeronáuticas para otra instancia. Por último, lo que vamos a ver en esta clase, vamos a ver que si bien hay algunos obstáculos, como vimos en la franja, que tiene libre de obstáculos, sin embargo hay obstáculos que tienen que estar, vamos a ver que hay un método para señalizar esos obstáculos y que sean bien visibles para el piloto, son muy sencillos. A eso se las llaman ayudas visuales indicadoras de obstáculos, que simplemente señalizar al piloto y ponerle bien en claro, con un buen contraste, que eso es un obstáculo a la operación, ¿sí? Lo que vamos a ver entonces es el capítulo 4, restricción y eliminación de obstáculos, anexo 14, ¿sí? Como nota 1 en el anexo 14 dice, la finalidad de las especificaciones de este capítulo, fíjense lo que dice, es definir el espacio aéreo que debe mantenerse libre de obstáculos alrededor de los aeropuertos, de los aeródromos, para que puedan llevarse a cabo con seguridad las operaciones de aviones y evitar que el aeródromo quede utilizado por la multiplicidad de obstáculos en su entorno. Entonces ya estamos hablando de un espacio aéreo. Cuando hablamos de la franja, estamos hablando del terreno, que la franja no puede tener. Ahora lo que la superficie viene a despejar el espacio aéreo del área. Tenemos el manual de servicios, la parte 6, que es limitación de obstáculos. Yo el documento que tengo es viejísimo, es el que conseguí que me pasaron.
es del 83, una cosa así, está escrito máquina. Me imagino que ya debe haber alguna edición nueva. Yo la información que saqué, la saqué de ahí, con lo que está en la presentación, ustedes tienen para rato. Bueno, empezamos a ver entonces las superficies limitadoras. La vamos a dividir en dos grupos muy desiguales. ¿Por qué? Porque obviamente las superficies limitadoras de obstáculos van a tener que ver con las dos operaciones que realizamos en una pista. ¿Cuáles son las dos operaciones que realizamos en la pista? Despegue y aterrizaje. Despegue y aterrizaje. Tenemos que pensar ahora las cosas de otra manera, distinta a la que pensamos cuando vimos espacio aéreo, donde uno decía, bueno, la operación de despegue pareciera la más complicada porque decíamos que veníamos con los motores a fondo, con la aeronave muy cargada, en una situación de ascenso. En este caso, hablando de obstáculos, vamos a ver que las superficies se dividen en dos. Aquellas que tienen que ver directamente con la operación de la aeronave, es decir, que en el recorrido que está haciendo la aeronave no haya obstáculos, y otra que tienen que ver mucho con lo que es el vuelo visual, que es, en una actitud de aproximación, estar. Acuérdense que cuando es visual, ¿cómo son las reglas visuales de vuelo? ¿Se acuerdan alguien? ¿Cuál era la regla famosa que se vuela visual? Muy bien, ¿cómo? Visto y ser visto. Ver y ser visto. Si no, estamos en Algo de visto ahí. Muy bien. Con el verbo ver tenía que ver. Ajá. Bueno, como dice ella, es la condición de ver y ser visto. Cuando uno está en visual, la aproximación la hace visual. Tiene que estar en el aire y poder ver el aeródromo. Para ese tipo de situación también hay unas superficies que son que quede entre dos cerros o entre algunas montañas y que quede totalmente oculta y alguien que esté dando una aproximación no encuentra nunca la pista. ¿Sí? Desde ese punto de vista, la operación de despegue es más sencilla, porque toda esa situación no la tenemos. Sabemos dónde estamos despegando, estamos en el aeródromo, lo único que nos interesa en el despegue es que en nuestra carrera de despegue y en el ascenso no haya un obstáculo. ¿Sí? Para eso se define la primera superficie que vamos a ver. Para que entiendan bien, vamos a dividir las superficies en superficies para pistas destinadas a despegue y para pistas destinadas a aterrizaje. Después ustedes saben que la mayoría de las pistas se usan tanto para despegue y para aterrizaje, así que habrá que aplicar las dos. La única de despegue entonces es la superficie de ascenso en el despegue, se llama. ¿Sí? ¿Qué es la superficie de ascenso en el despegue? Dice, esta superficie proporciona protección para las aeronaves durante el despegue, indicando qué obstáculos deberían eliminarse si es posible, o señalarse o iluminarse si la eliminación es imposible. Como decíamos, si te dicen que lo tienes que eliminar, si no se puede eliminar, lo tengo que señalizar. Si encima del aeródromo va a ser usado durante la noche, además de señalizarlo, hay que iluminarlo. ¿Sí? Las dimensiones y pendientes varían dependiendo de la clave de referencia, eso es lo que a nosotros nos importa. Acá está el cuadrito, donde tiene las dimensiones de esta superficie, que dependerá obviamente de la clave de referencia. Y simplemente fíjense, fíjense que es una superficie plana que se abre, esto es visto de arriba y acá está visto de costado, no sé si se alcanza a ver bien. Fíjense que es una pendiente recta que va subiendo. ¿Qué significa acá? Para no dibujarlo de usar el dedo. Si yo tengo un obstáculo que está por acá, significa que este obstáculo está infringiendo el ascenso en despegue, ¿sí? Y ese obstáculo debería ser eliminado, en caso de no poder ser eliminado, debería ser señalizado o iluminado, ¿sí? Para que se entienda bien la función de la superficie. La de despegue entonces simplemente es en la operación de despegue que el espacio aéreo esté limpio para que la aeronave en su actuación